Mucha atención, es una de las patologías que más se opera en el mundo. Solo en Chile se atienden 30.000 de estos casos al año en pabellones. Estamos hablando de las hernias y en particular de la que se produce en la zona de la ingle. ¿Cómo prevenirlas? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Las recomendaciones? Lo vamos a conversar a esta hora junto al médico cirujano de la clínica Las Condes, Ricardo Funke. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por su invitación. ¿Qué diablos es una hernia? Cuéntanos. Bueno, una hernia es una patología, como tú decías, muy frecuente. Es un defecto de la pared abdominal. ¿Ya? ¿No es cierto? Nosotros tenemos distintas capas en el abdomen y hay zonas que son más susceptibles a tener hernias, estos defectos, como la zona alta del abdomen, el ombligo, ¿no es cierto? Ahora, la ¿este hernia defecto umbilical. físicamente cómo es? Un espacio. Es un espacio. Es un espacio que no es una masa, no es un cuerpo. Sí, lo que pasa es que la hernia como definición es este defecto. Lo que protruya por ese defecto, ese aumento de volumen, ese bulto que uno siente, eso es el contenido de la hernia. Perfecto. Pero la hernia como concepto es un defecto de cualquier parte de la pared. Ahora, ¿esto se forma de manera espontánea o hay algunos detonantes de que uno tenga una hernia? Generalmente uno carga fuerza y te dicen, ten cuidado porque te puede salir una hernia. Sí, bueno, hay varias causas. Hay causas congénitas, ¿no es cierto? Los niños uno ve hernia. Hay causas asociadas a debilidades de la pared que pasa a través de los años. Y hay otras causas por lo que tú dices, por factores asociados al esfuerzo, ¿no es cierto? Pacientes tosedores crónicos, los fumadores, pacientes que tienen estitiqué, ¿no es cierto? Obesos. La obesidad se asocia mucho a la aparición de hernia. Pacientes operados, tú sabes que es muy frecuente aparición de hernias después de una cirugía, que aparece en la misma cicatriz quirúrgica, y esas se llaman hernias incisionales, ese es el nombre. Ahora, ¿una hernia siempre va a terminar siendo operada o hay gente que vive con hernias permanentemente? ¿Siempre duelen, siempre se manifiestan o uno podría ahora tener una hernia y ni siquiera enterarse? Sí, primero como concepto todas las hernias se operan. A ver, ¿todas las hernias pueden ser operadas? Sí, debieran ser operadas. Ah, debieran ser operadas porque en algún momento de su evolución se pueden complicar, ¿no es cierto? Imagínate un defecto que se introduce al intestino, por ejemplo, se puede complicar, ¿no es cierto? Como un estrangulamiento intestinal. O sea, una hernia debiera operarse. Ya, pero esa hernia uno la siente cuando aparece o cuando ya se complicó. Sí. Hay casos que son asintomáticas, que uno no se ha dado cuenta, que uno por algún examen de rutina, se hizo alguna ecografía, aparece una hernia. Hay otros pacientes que consultan por un aumento de volumen, que es claramente aumento de volumen en alguna de las zonas del abdomen, que les molesta, les duele, uno hace el diagnóstico muy fácilmente, ¿no es cierto? Pero en general los pacientes consultan cuando les duele, cuando tienen molestia. Los pacientes cuando tienen un aumento de volumen en general, yo creo que hay mucha gente que, tú sabes que esto afecta hasta el 5, hasta el 10% de la población, o sea, hay mucha gente que tiene hernia y que ni siquiera sabe, que no se les ha tratado. ¿Cuáles son las hernias más frecuentes? Yo hablaba de la hernia de la ingle y esta permanentemente uno la está escuchando. Yo se la he escuchado a harta gente que, por ejemplo, realiza algún tipo de deporte o que juega fútbol el fin de semana. No sé si esa causa está principalmente asociada a ese tipo de hernia. Sí, múltiples causas, uno las ve harto en los pacientes, en los deportistas, ¿no es cierto? Y la hernia inguinales es una patología muy frecuente, más frecuente en hombres, y es una causa frecuente de consulta, ¿ya? En la cirugía. Me están preguntando, es que aquí empiezan los pedidos desde la sala de dirección. Muy bien, muy bien. Que cuando uno tiene una hernia inguinal, me cuentan, y se opera, te ponen una especie de malla. Yo no sé cuál es el rol específico de esa malla y me preguntan cómo prevenir que no vuelva a aparecer una hernia. Sí. Por ejemplo, para personas que permanentemente hacen ejercicio. Sí, en general esto ha cambiado brevemente, pasamos de la cirugía sin mallas, ¿no es cierto? Después pasamos a la cirugía con mallas, que son materiales protésicos, que el objetivo es cubrir este defecto. Ya. Hay un orificio en la pared, se recubre con una malla que se recubre tejido, y después pasamos a la cirugía mínimamente invasiva. Actualmente las hernias se pueden operar por vía laparoscópica, por cirugía robótica, con muy buenos resultados, menos dolor, reitero, laboral mucho más precoz. ¿No es cierto? Ya, ¿y cómo uno hace para que no vuelva a aparecer una hernia? ¿Hay maneras de prevenirla? Sí, hay manera de prevenirla. Primero que tiene que ser en un centro que tenga experiencia en esto, ¿no es cierto? Que quede bien operado, es lo primero. Segundo, cuidarse muy bien el posoperatorio, sobre todo el tema de los esfuerzos, ¿no es cierto? El cigarro es un factor que aumenta el riesgo de que te aparezca una hernia después de operado. ¿Que te aparezca una hernia en cualquier lugar? En cualquier lugar. Ya. El cigarro ya por el hecho de fumar aumenta el riesgo de tener debilidades de la pared. Y de además controlar otros factores, como la obesidad, como te comentaba, ¿no es cierto? El esfuerzo físico exagerado. Principalmente son esos los factores que
evitan que aparezca nuevamente una hernia. Ahora, doctor, llegar temprano a detectar una hernia es algo que incide finalmente en el resultado o en la evolución que esa hernia pueda tener. ¿Hasta qué punto el consultar a tiempo es importante? Porque usted me decía, hay una mala costumbre, que muchas veces a lo mejor alguien siente y dice, hoy tengo algo como un bulto, no sé, Así es. en determinado lugar del cuerpo, pero no consulta porque no le duele, porque no le molesta, porque piensa que es algo normal. ¿Qué tan importante es ir y consultar así no duela, así a uno le parezca una cosa más bien simple? Es fundamental, o sea, es muy importante porque imagínate ese defecto en el transcurso de los años va a seguir creciendo, ¿no es cierto? En vez de, a veces es mejor operar un defecto pequeño que operar un defecto más grande, ¿no? Además, el riesgo a medida que pasan los años aumenta el riesgo de complicaciones o de infección, ¿no? Que, como te comentaba, de estrangulación, que se introduzca un asa de intestino delgado, por ejemplo, en esa hernia, y ahí ya es más complicado, ¿no es cierto? Son cirugías distintas. Ahora, usted me hablaba de los distintos tipos de cirugía. ¿De qué depende una u otra? ¿Del presupuesto que uno tenga? ¿O hay técnicas distintas para cada tipo de hernia? Sí, para cada hernia hay técnicas distintas. Para la hernia umbilical hay técnicas distintas, para la hernia de una cicatriz posoperatoria también, para las hernias inguinales. Sin embargo, actualmente todo está tendiendo hacia la vía mínimamente invasiva, ¿no es cierto?, hacia la cirugía laparoscópica, ¿no es cierto?, que por pequeñas incisiones, ¿no es cierto?, de 5 milímetros, nosotros podemos hacer lo mismo que operábamos antes con incisiones grandes, que evidentemente es más dolor postoperatorio. Claro, y que acorta los plazos, me imagino. Absolutamente, o sea, la recuperación de una cirugía, por ejemplo, laparoscópica, es muy distinta a una cirugía abierta, una incisión grande. Ahora, ¿hay hernias que llegan y se van solas? No. Ninguna. Todas llegan para quedarse. Todas llegan para quedarse, así que uno, si las mantiene en algún momento, le va a causar alguna molestia. Doctor, quería ir de nuevo con el tema de quienes hacen deporte y se exponen sobre todo a esta hernia inguinal. Y usted me decía que hay formas de prevenirla, me ha dicho que ojalá no hay que fumar, me ha dicho una serie de cosas, evitar los movimientos tan bruscos o la fuerza, pero por ejemplo hacer un buen calentamiento, el preparar de alguna manera el organismo para el deporte, ¿rebaja las posibilidades de tener una hernia? ¿Dosificar la actividad física también? Sí, bien, eso no está claramente estudiado, las causas de cómo uno puede prevenir una hernia, pero evidentemente suena lógico que si un paciente, esto es una pared, ¿no es cierto?, que elástica, si uno puede elongarla antes de un ejercicio importante, probablemente uno puede disminuir la probabilidad de hernias, pero tú sabes que las causas a veces ocurren en pacientes que no hacen ningún deporte, ¿no es cierto? Tienen hernia igual. Tienen igual. ¿Y hay gente que es más propensa a tenerla genéticamente? Sí, hay gente que por las características de su colágeno, de sus capas musculares, tiene mayor riesgo de tener hernia. ¿Qué pasa con las hernias y los niños? Porque usted me decía que también se da en los niños. También se da en los niños, hay un tipo de hernias congénitas, ¿no es cierto?, que aparecen en hernias inguinales, que aparecen a los meses de nacer el niño y en general son de tratamiento quirúrgico. Bien, pues súper interesante el tema, porque la verdad es que uno siempre está escuchando gente que ha tenido hernias y hoy día es bueno saber que hay que consultar a tiempo, que hay distintas técnicas, que finalmente algo que al principio no es muy grave y es tratable se podría agudizar y podría ser más grave si es que uno no se cuida. Efectivamente, yo creo que hay que ir al doctor. Ese concepto hay que ir al doctor, hay que evaluarse en un centro que tenga experiencia. Solo una cosa, para que no me quede en el tintero, porque usted me dijo, las personas que son buenas para toser, los tosedores, se exponen a hernias. ¿A hernias a dónde? En todas partes del abdomen. Esto es por aumento la fuerza de toser. Es por el aumento de la presión intraabdominal. ¿Y cuando uno hace abdominales entonces? También. ¿También uno podría tener hernias? Sí, también. O sea, los deportistas aquí tienen más posibilidades de hernias que una persona que es sedentaria. Sí, pero no quiero decir con esto que sea mejor ser sedentario, todo lo contrario. Pero por otro lado, los deportistas mantienen muy buena forma los otros factores. Claro. El cigarro, ¿no es cierto?, son delgados, o sea, hay un equilibrio en eso, se compensa eso. Sí. No, sí, siempre para que sigan haciendo deporte. Siempre va a ser mejor hacer deporte y llevar vida sana, pero me llama la atención aquello, lo que sí, dosificar la fuerza y dosificar el esfuerzo para no exponerse a lo mejor cambios bruscos en el organismo que pueden generar. Sí, es importante como resumen, digamos, que uno tiene que consultar precozmente cuando nota un aumento de volumen, doloroso en una zona que no había antes. Yo creo que eso es importante. Ya, pues doctor, muy interesante, que le vaya muy bien y que tenga un buen día. Gracias a ustedes, muchas gracias.